Comienza en Radio María, Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido por Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes de Ciencia y Conciencia. Otro miércoles más aquí estamos con todos vosotros para hablar de aspectos de la bioética que esperamos que sean de vuestro interés. Y para colaborar con nosotros en este programa está nuestro compañero Fernando Latorre. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Él es graduado social y máster en bioética por la Universidad Católica de Valencia. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de la eutanasia, con especial énfasis también en el caso de Noelia Castillo. Y para tratar de este tema vamos a tener con nosotros como invitado al doctor Germán Cerdá, que él es médico especializado en medicina familiar y comunitaria y además es defensor universitario en la Universidad Católica de Valencia, figura que vamos a preguntarle más adelante que nos cuente, porque nos ha llamado mucho la atención. Pues bueno, como siempre, vamos a ver un par de noticias que tienen trascendencia bioética y pensamos que pueden ser de vuestro interés. La primera de ellas es que un médico desmonta a los grupos abortistas diciendo: aunque no escuchamos al feto decir "me duele", su cuerpo sí responde. Esta noticia es del 22 de marzo de este año y es de la Asociación de Bioética de Madrid. Y dice que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada o similar a la relacionada con el daño tisular real o potencial. Al respecto, hay muchos políticos, incluso en el gobierno, que niegan la existencia del síndrome posaborto, alegando que oficialmente no se reconoce ni en protocolos, ni en guías, ni en ningún otro documento, lo cual choca frontalmente con las afirmaciones de los doctores, que revelan que entender cómo y cuándo el feto podría percibir dolor no es solo una cuestión académica, sino también un tema ético y práctico que impacta directamente en la ginecología, en la medicina fetal y neonatal. Según Francisco Reynoso Barbero, que es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, fundador y director de la primera unidad de dolor pediátrica de España, la definición de dolor que hace IASPI, comentada con anterioridad, es funcional para los adultos. Se enfrenta a ciertos desafíos cuando se aplica al feto. Ciertamente los fetos no tienen capacidad de verbalizar o describir sus emociones, por lo que evidentemente no pueden decir si algo les duele o no. Sin embargo, el doctor Reynoso nos dice que esto no significa que debamos descartar automáticamente la posibilidad de que experimenten algún tipo de dolor. Aunque no pueda hablar, su cuerpo reacciona de otro modo. Gracias a diversos estudios científicos, se ha demostrado que ante estímulos dolorosos, los fetos presentan respuestas fisiológicas, conductuales y hormonales similares a las asociadas con el dolor en otras etapas de la vida. Entre los efectos que sufre el bebé no nacido frente a los estímulos dolorosos se encuentran los cambios de frecuencia cardíaca, movimientos defensivos, variaciones en el flujo sanguíneo cerebral y la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Aunque oficialmente todo esto se niega,
Lo cierto es que el sistema que detecta y envía señales de dolor comienza a formarse muy temprano en la gestación. En concreto, los receptores nociceptivos aparecen alrededor de las 6 semanas y desde la semana 12 comienzan a transmitirse al cerebro gracias a las conexiones con la médula espinal. Si bien estas vías no están maduras antes del nacimiento, el feto puede responder a estímulos nocivos incluso antes de que se formen las conexiones entre el tálamo y la corteza. Finalmente, el doctor nos advierte que la percepción del dolor fetal es un tema fascinante que combina aspectos científicos, éticos y clínicos. Por ello, aunque falta más investigación, la evidencia disponible indica que los fetos tienen capacidad de responder a estímulos dolorosos desde etapas tempranas del desarrollo, aproximadamente hacia la mitad del periodo de gestación. Y bueno, Fernando, cuéntanos nuestra segunda noticia. Nuestra segunda noticia nos trae el titular que la próxima edición del curso online de experto en cuidados paliativos con titulación de la Universidad CEU San Pablo. Este curso, que ya lleva varias ediciones, tiene razón de ser porque a los profesionales sanitarios se les prepara para diagnosticar y combatir la enfermedad y ya más recientemente pues para identificar las causas que predisponen a las mismas y para tratar de instaurar medidas preventivas. Y los avances en estos aspectos han sido notables. Por tanto, la esperanza de vida y la propia forma de vivirla en la sociedad moderna se ha acompañado de la aparición igualmente de enfermedades antes desconocidas o muy poco frecuentes, habitualmente de curso crónico y a menudo invalidantes. Una vez que los medios actuales fracasan, el médico y los sanitarios en general quedan con una sensación de impotencia y frustración ante lo irremediable y la ignorancia de lo que, aun no salvando o prolongando la vida del paciente, pudiera y debiera hacer. Aquí radica la importancia de este curso, que en el fondo persigue facilitar conocimientos a los profesionales sanitarios que, sobrepasados muchas veces los medios técnicos actuales, puedan hacer por mejorar la calidad de vida del enfermo y ayuden a comprender y emprender el último viaje como persona humana y no como un mero sujeto. Habitualmente los cuidados paliativos aún no están previstos dentro del programa habitual de formación de los alumnos de enfermería ni de medicina. El curso de experto en cuidados paliativos supone un nuevo desafío en base a distintas razones. Por ser un curso teórico-práctico, por el enfoque de trabajo en equipo interdisciplinar, por la visión global que ofrece del paciente, su entorno y cultura, porque satisface la necesidad de una formación no ofrecida en los programas de formación establecidos y por la creciente y justa demanda de los pacientes y sus familiares. Como objetivo del curso se propone formar a médicos, enfermeras, enfermeros y psicólogos en cuidados paliativos e incrementar los conocimientos en cuidados dirigidos al paciente en fases avanzadas de enfermedad y a su familia. Va dirigido, por tanto, a estos profesionales que estén interesados en cuidados y tratamientos que deben dispensar a los pacientes en fase terminal, tanto en ámbito hospitalario como en domicilio y desde atención primaria. Bueno, y tras estas noticias, como les decía al comienzo del programa, hoy tenemos con nosotros para hablar sobre la eutanasia al doctor Germán Cerdán. Buenas tardes, Germán. Hola, buenas tardes. Bueno, que él es médico especializado en medicina familiar y comunitaria y además es defensor universitario en la Universidad Católica de Valencia y me van a permitir ustedes que le pregunte, antes de empezar en el tema, qué es la figura del defensor universitario. Hombre, pues te agradezco mucho la pregunta, Carmen, porque es una figura que es poco conocida y yo creo que es muy importante. Existe en todas las universidades, porque está, por ley tiene que existir. El papel del defensor universitario es un papel mediador. A mí me gusta decir que somos la cara de la universidad, ¿no? Cuando alguien tiene un problema, sea alumno, profesor, personal de administración y servicios, personal técnico, pues siempre hay una persona a la que acudir. Una vez se han agotado las vías normales de reclamación, etcétera, cuando uno no se encuentra a gusto, no se encuentra que se haya resuelto su problema, pues siempre tiene la calidad de alguien que le escucha e intenta mediar para buscar una solución. Y es un poco lo que debería ser la figura del defensor del pueblo, pero aplicado a la comunidad universitaria, ¿no? Bueno, está muy bien pensado.
Bueno, la verdad es que yo creo que es bonito. Intentas ayudar a que haya un buen ambiente en la universidad, a que siempre haya una cara. A veces contestamos, damos respuesta pues, por correos electrónicos, por mensajes, pero falta esa cara humana que te explique por qué se ha tomado una decisión que no entiendes, que no comprendes, o que en otros casos hay errores o hay pues verdaderos atentados a la libertad, y entonces hay que intervenir proponiendo soluciones o cambios radicales en esa actitud, ¿no? ¿A quién tienes que defender más, a los alumnos o a los profesores? Pues en general los que recurren más son los alumnos. Los alumnos. Sí, recurren más los alumnos. Pero bueno, hay casos de todo, sí. Bueno, muy interesante. ¿Y en las demás universidades también hay? En todas las universidades por ley existe, por ley debe existir. Por ley debe existir, puede que en alguna no exista, pero por ley debe existir. De hecho, en la Comunidad Valenciana tenemos una red valenciana de defensorías universitarias y síndics de greues, y nos reunimos pues 9 universidades a hablar de, poner en común pues las dudas que nos surgen, los temas. De hecho, hemos puesto en marcha hace poco algo muy bonito, que es un plan de humanización de la universidad, ¿no? Estamos trabajando en ello. Muy bien, muy chulo, muy bonito. Pues enhorabuena, la verdad. Muchas gracias. Llevarlo a cabo. Pero bueno, vamos a entrar en otro tema. Vamos allá. Que es el que nos lleva aquí a Ciencia y Conciencia. Y claro, en los últimos acontecimientos, hemos visto que el tema de la eutanasia está más en boga, por así decirlo, por los acontecimientos de esta chica, de Noelia Castillo, que en paz descanse. Y la verdad es que, para comenzar, una pequeña introducción de cómo se encuentra la eutanasia hoy en día en España. Bueno, la eutanasia en España sorprendentemente no está adquiriendo los números, los resultados que se esperaban. Se esperaban más. Está viendo pues un número significativo. Uno para mí ya sería significativo, ¿no? Sí. Pero hay muchos. Pero quizás no tantos como se esperaba, ¿no? En algunas comunidades más que en otras. Por ejemplo, en las comunidades del norte, Cataluña, País Vasco, pues hay unas cifras más altas. Según bajamos al sur, curiosamente, pues hay menos incidencia de este problema, ¿no? La eutanasia hoy en día está sujeta en España a una ley que además es una ley muy proteccionista, por lo menos hasta ahora. Es decir, que es una ley en que se garantiza en gran medida que los pacientes que solicitan pues estén convencidos, pasan por varias reuniones con el médico, hay un comité que lo niega o lo acepta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, eso lo que está ocurriendo, como ha ocurrido en otros países, es que es inevitable de parar. En el momento que se acepta que una persona, que una vida es prescindible, ya no hay ninguna razón para que otras no lo sean. Claro. Y creo que en el caso de Noelia hemos visto eso, ¿no? Una persona que, todos sabemos su historia por lo que dice la prensa, pero que tuvo problema de agresión sexual, que tenía unos trastornos en el ámbito psicológico, reconocidos y diagnosticados, que estaba parapléjica y que tenía 25 años. Yeah. Que quizás este es el dato uno de los datos que más impacta, ¿no? Uh-huh. No le hemos sabido dar otra solución más que la muerte. Ya. Esta es una frase que yo creo que a todos se nos ha marcado, ¿no? Que no le hemos sabido dar más. Claro, por eso cuando me preguntas cuál es el estado de la eutanasia en España, pues una ley, la única ley que lo reconoce como derecho en el mundo, y una ley que está teniendo un impacto, como te decía, no quizás tanto como se esperaba, pero que ya nos ha puesto encima de la mesa un problema importante, y es cuando la situación no está cercana a la muerte. Pues es que esta chica, su expectativa de vida era de una persona de 25 años. Es verdad que tenía sus causas de sufrimiento, tenía un dolor neuropático por lo que se ve crónico y sus trastornos psicológicos, que es quizás lo que más le hacían sufrir. Uh-huh. Lo que más le hacían sufrir. Bueno, pues la verdad es que este tema yo creo que con Germán Cerda hoy vamos a hablarlo tendidamente. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Hoy acepto seguirte, dejar viejas certezas atrás, arriesgar mis verdades, abrazar la inquietud
más allá. Tus brazos extendidos marcan el horizonte al final. Encuentro tu mirada, escapo del temor que me ancla en mi barca. Pero dudo y espero que el viento sople menos, que el sol alumbre más. Surge valentía, disipa las dudas de este corazón que teme al cruzar las fronteras que limitan lo conocido, allá mar adentro sobre el agua caminar. En tus huellas mis pasos, en tus manos la fuerza del mar. Como tú quiero amar las miserias del mundo, como tú a mi debilidad. Pero dudo y espero que el viento sople menos, que el sol alumbre más. Surge valentía, disipa las dudas de este corazón que teme al cruzar las fronteras que limitan lo conocido, allá mar adentro sobre el agua caminar. Surge valentía y despunta en mí tu modo, tus huellas, tus llagas, tu forma de amar. Y cuando cansado peligre tropezar, surge valentía. Pues ya estamos de vuelta con todos vosotros después de escuchar un poco de música y también ayudarnos a situarnos en el tema que hoy estamos hablando, en Ciencia y Conciencia, que estamos hablando con el doctor Germán Cerdá, que es médico especializado en medicina familiar y comunitaria y además es defensor universitario en la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando sobre la eutanasia, en la que antes de irnos a la música, el doctor Germán nos ha comentado que es la única ley que reconoce la eutanasia como derecho en el mundo. O sea, somos los únicos. Sí, como derecho sí. La eutanasia está regulada en muchos países. Bueno, he dicho muchos, pero no tantos. Así que recuerde, está reconocida la eutanasia, estoy hablando en este momento, en País Bajo, en Bélgica, en Colombia, en Canadá, en algunos estados de Australia, en Luxemburgo y en España. Yeah. En España es la única que lo reconoce como ley, no solo lo regula. En otros países, por ejemplo Estados Unidos, lo que tiene regulado es el suicidio asistido. Uh-huh. Ahora luego te voy a preguntar sobre esas diferencias para que... Claro, es que es importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, en otros no, lo que está regulado es el suicidio asistido, ¿no? Yeah. Por ejemplo, también en Suiza, en Suiza y en Estados Unidos, lo que está regulado es el suicidio asistido y no la eutanasia. Uh-huh. Pero nosotros hemos dado como pasos de gigantes, ¿no? Garantizándolo como un derecho. Claro. Efectivamente, esa es la gran diferencia. En los demás países es una regulación, y insisto, en no solo suicidio asistido, en otros eutanasia. Nosotros, por ejemplo, no tenemos regulado el suicidio asistido, tenemos regulado la ley de la eutanasia, ¿no? Yeah. ¿Y por qué se hizo así? Exacto. Bueno, yo he dicho al principio, la ley es una ley, yo no soy jurista, ¿no? Pero desde el punto de vista de los cuidados paliativos y la experiencia que tengo en eso, está muy bien escrita, está muy bien definido lo que es eutanasia y lo que no es eutanasia, por ejemplo, en todo el preámbulo, ¿no? Y luego es verdad que es muy garantista. Entonces, la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido, que imagino que es lo que me querías preguntar, está en que el suicidio asistido se administra el propio paciente o alguien su medicación, pero no entra al sistema sanitario. No hay ningún médico, ninguna enfermera
que participa en el proceso. Eso es lo que está en algunos países, como decía Estados Unidos, regulado. En España eso no está regulado, lo que está por ley ya aceptado como derecho es la eutanasia, en la que el que administra la medicación para que se produzca la muerte es un profesional sanitario. Vale, esa es la diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y entonces, ¿por qué en unos países el suicidio asistido no compromete al sistema sanitario y en la eutanasia da más seguridad, en el sentido que lo administra un profesional, aunque sea para acabar con una vida? Claro. Empezamos, me acuerdo, hace muchos años con aquella película con aquel señor San Pedro, ¿era? Ramón San Pedro. Ramón San Pedro, que él lo que quería era también suicidarse, pero como no podía porque estaba paralizado. Efectivamente, aquello fue un suicidio asistido, eso es. no fue una eutanasia. Pero esa fue la gran lucha, sin embargo no lo hemos regulado y nos hemos ido a la eutanasia. Bueno, es que al fin y al cabo el objetivo es el mismo. La diferencia es si lo haces con el margen de seguridad de que sea un profesional sanitario el que lo ejecute o no. Claro, todos pensamos que la eutanasia no falla, pero falla. Tiene sus problemas. Hay eutanasias que no se consiguen o que hay unas reacciones inadecuadas que en vez de acabar con sufrimiento rápido, pues provocan más sufrimiento. Entonces, el que lo administre un profesional, me cuesta decir profesional hablando de este aspecto, ¿no? Pero que dice un profesional sanitario, ¿no? Pues de alguna forma garantiza más seguridad, más rigor en la forma de hacerlo, ¿no? Pero en los países, ya te digo, Estados Unidos, Canadá, etcétera, lo que está aprobado es el suicidio asistido, la ayuda médica a morir, que llaman también, ¿no? Claro. A lo mejor esas palabras... Claro, es una forma, llaman MAID, ¿no? Es la forma de, de alguna forma quitarle la fuerza dolorosa que ya adquiere el concepto propio de eutanasia, Claro. El de muerte asistida, ¿no? Se habla de ayuda médica a morir. Y al principio nos has comentado que no hay tantos casos de eutanasia como los que se esperaban cuando se reguló esta ley. Efectivamente, la Asociación Derecho a Muerte Digna hace anualmente un análisis de cuántas solicitudes ha habido, de cuántos. Yo ahora no te puedo decir los datos exactos, que hasta el 2024 el incremento ha sido muy, muy pequeño. Creo que no me equivoco si te dijo que estoy alrededor del 0,7%, niveles bajos, con dos peculiaridades. Una es que hay muchas peticiones que luego no se llegan a cumplir, por dos razones. Una, porque el solicitante se echa para atrás, y otra, porque pasan los plazos y el paciente muere antes de que se le pueda aplicar. Como te he dicho, es una ley muy garantista en la que pueden pasar hasta 2 meses. Noelia, en su caso, estuvo 20 meses, creo. 20 meses. 20 meses peleando por conseguir su fallecimiento, ¿no? Según toda tu trayectoria que llevas y toda tu experiencia profesional, porque has estado mucho tiempo trabajando con cuidados paliativos y has visto en realidad todo este desarrollo de la enfermedad hasta la muerte, y supongo que muchas personas te habrán comentado pues que querían morir antes de tiempo o antes de que les tocara, por así decirlo, ¿no? ¿Qué les lleva a eso? Mira, yo creo que cuando una persona decide que no quiere seguir viviendo, no quiere decir que quiera morir. Lo que quiere decir es que no quiere seguir viviendo así. Que le quites el sufrimiento. Claro, en esas condiciones. Que el sufrimiento a veces es físico, a veces es psicológico, a veces es social. Claro, es que por eso te decía al principio, cuando nosotros somos capaces de decir que una vida es prescindible porque sufre, porque hay que esperar que uno esté muy malito para poder acabar con esa vida, porque una persona, no sé, que se ha arruinado, que le ha abandonado toda la familia, ¿por qué no se puede aplicar ahí la eutanasia? Porque el sufrimiento puede ser en cualquiera de las dimensiones del ser humano, en la física, en la psicológica, en la social o en la espiritual. Por lo tanto, nos estamos centrando en el sufrimiento asociado a la enfermedad. Sí. Pero eso luego va decayendo. Y el primer caso es el de Noelia, es la pendiente resbaliza. Aquí ya no había un sufrimiento físico porque tenía un dolor neuropático, pero el peso fundamental era el sufrimiento psicológico que tenía por todo lo que había vivido y la situación en la que se encontraba, ¿no? En muchos países donde esto está más desarrollado, se está empezando a hacer eutanasia en personas mayores que no tienen ninguna enfermedad más allá de las propias de la edad, incluso en recién nacidos. Cuando empezamos a considerar que hay unos niveles de calidad del ser humano que son los que compensan vivir,
¿Quién define cuáles son esos niveles? Claro. ¿No? ¿En qué punto ponemos el dintel? ¿No? Claro. Es decir, mira, yo esto, perdonad porque el ejemplo es un poco tonto y es el propio de un profesor, ¿no? Pero se aprueba con un 5, ¿por qué no con un 4,9? ¿Quién es capaz de distinguir entre un 4,9 y un 5? Venga, va, 4,9. Oye, ¿por qué no un 4,8? Entre un 4 y un 8 es lo mismo que un 4,9 y un 5, ¿no? En el momento que nosotros empezamos a considerar argumentos para que una vida sea prescindible, ya no podemos parar. Claro. Porque tanto derecho tiene uno como otro, ¿no? Yo sé que esto es duro decirlo y hablar de estas cosas, permíteme, Carmen, que lo diga, es relativamente fácil cuando uno no tiene esta situación de sufrimiento tremendo, ¿no? Pero hay que prepararse precisamente para ese sufrimiento cuando no se tiene. El problema es que llegamos a ese momento de la vida, del sufrimiento, sin estar preparados, porque no hemos adquirido recursos personales de formación personal, social y espiritual que nos permita afrontar la frustración de que ocurren cosas que no queremos y que eso, a pesar de eso, compensa seguir viviendo. Una persona que te pide la muerte lo que te está diciendo es, mire, yo no quiero seguir así, no quiero seguir. Yo siempre cuento esta anécdota porque para mí fue muy ilustrativa y me ayuda mucho en mi vida. De un paciente que nos avisaron para ir a verlo porque se había intentado suicidar, se había cortado las venas. Fuimos a su casa, entramos la enfermera y yo en su casa. Él estaba en el cuarto de baño, en el suelo, apoyado en el váter, todo manchado de sangre, salpicado. Los niños llorando, tenía 3 niños. La mujer, pues podéis imaginar, fuera de sí. Este hombre tenía una enfermedad, un aneurisma de aorta, una enfermedad terminal que en cualquier momento podía morir. Y tenía mucho dolor, muchísimo dolor. Nosotros le curamos, le pusimos una bomba de infusión de morfina. Eso serían sobre las 4 de la tarde. A las 8 pasé a verlo. Toqué el timbre, me abrió la puerta él y me dijo, hombre doctor, qué alegría de verle, esto sí que es vida. Pues me hizo pasar, estaban los niños tomando un colacao, viendo los dibujos animados, su mujer, una vida normal. El señor murió esa noche de su enfermedad, de lo que tenía previsto. Pero disfrutó de unas últimas horas familiares con su familia y sus hijos, la imagen que les quedará no es la de su padre en el suelo sangrando, sino pues su padre viendo los dibujos animados con ellos, ¿no? Uh-huh. A mí me marcó mucho esto, porque entendí que qué importante es lo que puedes hacer por aliviar un sufrimiento, aunque sea un rato. Yeah. Porque la vida tiene valor en sí mismo, para ti y para los demás. Por tanto, yo creo que el esfuerzo social que tenemos que hacer no es en facilitar el final de la vida, sino facilitar la vida hasta el final. Muy buena frase. Y estar poniendo todos los recursos humanos, personales, para evitar todas las causas de sufrimiento. Insisto, físicas, pero también sociales y espirituales y psicológicas. Y nunca bajar los brazos ante esa necesidad. Y ahora voy a decir una cosa un poco dura y de la que no se habla, porque la gente que defiende la eutanasia, yo creo que la gran mayoría la defiende con honradez, por miedo al sufrimiento. Pero es mucho más barato acabar con una vida que poner todos los medios sociales, psicológicos, espirituales, para mantener el valor, coherente el valor de esa vida, ¿no? Eso cuesta mucho más dinero, mucho más esfuerzo. Claro, pero eso es una cobardía. O sea, al final nos hemos vendido. Bueno, cuando hablamos de ese argumento es un argumento político, social. Sí. Es destinar dinero a otras cosas y... Yo siempre gasto una broma entre comillas y es que todos aquellos que se benefician de los cuidados paliativos, que es la alternativa a la eutanasia, no votan en las siguientes elecciones. Madre mía. Y sin embargo poner en marcha otro tipo de cosas pues vende mucho más para los que sí van a votar, ¿no? Entonces invertir en cuidados paliativos es un compromiso social profundo, real, poniendo a la persona en el centro y no utilizar a la persona, ¿no? Desde el punto de vista social. Pues como veis, queridos oyentes, está siendo muy interesante y nos estás dejando, Germán, por una parte, frases muy, muy bonitas para tenerlas en cuenta y por otra parte, helados el corazón, ¿no? Porque son historias duras, reales, del día a día. Pero Carmen, es que la vida tiene su lado duro, lo cual y tenemos que entender y tenemos que formarnos y prepararnos para eso. Nos venden la sociedad del bienestar, pero eso no es verdad. No hay nadie que no sufra en el mundo.
El problema está hasta dónde somos capaces de dar sentido a ese sufrimiento, ¿no? Y yo creo que es esa línea en la que debemos de trabajar, ¿no? Todos juntos buscando encontrar ese sentido al sufrimiento que haga que uno pueda trascender de su sufrimiento y dar sentido a una vida con dificultades, que es la de todos. Totalmente. En mayor, menor medida. En un momento o en otro. O en otro, sí, eso es. Pues en este momento, justo, vamos a escuchar un poco de música que nos ayude también a pensar en esto que nos acabas de decir sobre el sufrimiento y enseguida estamos con vosotros. Me duele que te alejes de los tuyos y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, buscas seguridad retrocediendo, pero vas en dirección equivocada. Lo mío es ir contigo, compañero. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Escucha profecías, peregrino, no seas testigo de desesperanza. Es hora que levantes la cabeza y aunque anochece alientes la confianza, pues es posible ver de otra manera la trama que se te hizo tan confusa. No ves el hilo de oro de la Pascua que rediseña todo lo que cruza. No ves que desde dentro de las muertes la muerte fue implotada y ya no mata, y se revela el nombre de la vida y el nudo que te ataba te desata. Partir juntos el pan en nuestra mesa descifra quiénes somos y seremos. La Pascua nos irrumpe amor de amores, lo más vivo venciendo lo más muerto. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres, mientras despiertas del antiguo sueño, y entenderás que es fiel a sus promesas, el Dios que prometió ser compañero. Y de la historia mía y de la tuya ya no te escaparás ni tendrás miedo. Verás la historia como historia abierta y la esperanza arder su ardor sereno. Y sentirás nostalgia de tu gente y querrás compartir tu aliento nuevo. Sin más demora ponte ya en camino, sin más demora ponte en medio de ellos, y brillará en tu fe de caminante mi nombre y mi misterio de camino. Y de mi fiel estar acompañando, tu amor de acompañante será el signo. Ya estamos de vuelta con todos vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde Valencia, y hoy estamos hablando sobre la eutanasia con el médico especializado en medicina familiar y comunitaria y además defensor universitario en la Universidad Católica de Valencia, el doctor Germán Cerdá. Y os recuerdo la dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros, que es cienciayconciencia@radiomaria.es. Y si queréis volver a escuchar este programa o cualquier otro de Ciencia y Conciencia o de Radio María, podéis entrar en radiomaria.es/podcast y podéis descargar cualquier programa que queráis volver a escuchar. Nos hemos quedado en un momento, Germán, hablando mucho sobre el sufrimiento, sobre el dar sentido a la vida. El que no sé si es que no se la damos o es que no encontramos el sentido al sufrimiento o qué nos está pasando. Sí, yo creo que el problema grave que hay detrás de todo esto es nuestra incapacidad absoluta de enfrentarnos a la frustración y al sufrimiento.
Y cuando llega un momento en que uno no es capaz de enfrentar las pequeñas frustraciones, no tiene argumentos ni recursos personales ni espirituales, pues llega un momento que uno prefiere morir que seguir viviendo. Por eso para mí es tan importante que desde jovencitos nos eduquemos nosotros a enfrentar la frustración, que las cosas no son como queremos, que las cosas no salen, que no tenemos que ser perfectos y que lo que tenemos que hacer es ser capaces de trascender, salir de uno mismo, ¿no? Y cuando uno sale de uno mismo, el sufrimiento se queda con uno. Y esto es muy importante, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces, pues no sé, una madre se da a sus hijos y se olvida de ella? Y solo cuando se acosa por la noche se acuerda de que está agotada y que además se dio un golpe y tiene una moradura aquí. ¿Por qué? Porque no está en ella, está fuera, está trascendiendo, está dando sentido, ¿no? El sufrimiento es algo difícil de definir, pero a mí hay dos definiciones que me gustan mucho, ¿no? Una es la que dice que el sufrimiento depende de la interpretación que hagamos de los sucesos. Y si es verdad, pues ya hemos solucionado el sufrimiento en gran medida, ¿no? Definitivamente no, pero de cómo interprete lo que ocurre, del sentido que le dé lo que ocurre, yo sufro mucho menos, ¿no? Porque tiene sentido para mí. Y si yo decido, no sé, si tuviera que levantarme a las 3 de la mañana para salir a correr, porque pues para mí sería un sufrimiento, ¿no? Pero hay gente que lo hace encantado porque su objetivo vital es entrenarse para correr una maratón, por ejemplo, ¿no? El sufrimiento tiene sentido. Los dos sienten lo mismo, pero la vivencia que tienen es diferente. Uno está orgulloso, está contento porque está trabajando por una meta, y el otro está deseando irse a casa a la cama y está sufriendo y no le encuentra ningún sentido, con lo cual sufre todavía más. Bueno, perdonad por el ejemplo, pero lo que quiero decir es que al sufrimiento se le puede encontrar un sentido, pero hay que buscarlo. Cada uno tiene que buscarlo. Esto es una labor personal intransferible. Uno tiene que buscar el sentido del sufrimiento. ¿Por qué vale la pena sufrir? Porque a veces sufrimos por cosas que no valen la pena. Sí. Entonces yo siempre digo que lo primero es pensar, ¿por esto vale la pena sufrir? No, pues ni un segundo. Ni un segundo. Si vale la pena sufrir, entonces tengo que enfocar ese sufrimiento. ¿Cómo? Dándole un sentido. Y yo puedo estar dispuesto a sufrir por mis hijos, por mi familia, por los que quiero. En el caso de personas que tienen una enfermedad terminal, que saben cuál es el fin, que solo es cuestión de tiempo y que además eso ya debe ser un sufrimiento muy grande, ¿no? Pero además si le sumamos un dolor físico, eso ya tiene que ser un sufrimiento, pues no sé, enorme, ¿no? En ese caso, la sociedad o el profesional sanitario, ¿alguien asiste a estas personas para quitar este sufrimiento? Claro, esa es una excelente pregunta. Los cuidados paliativos son eso que estás definiendo. Los cuidados paliativos son unos equipos multidisciplinares que deben atender al ser humano, a la persona, al paciente, en todas sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Y algo más, a la familia. Porque cuando uno enferma grave, no enferma él solo, enferma todo su entorno. Y es muy importante que la familia sepa apoyar al paciente y sepa gestionar también su sufrimiento, porque el sufrimiento ocurre en toda la familia también. Esos son los cuidados paliativos. Y significa no solo dar medicación, utilizar técnicas, significa escuchar, atender, dar seguridad, hacer que el paciente se acabe de encontrar su propio sentido. Tú no le puedes dar el sentido. Lo que sí que puedes ayudarles es a que reflexione. Mira, una de las cosas más frecuentes que un paciente en la situación que comentabas, ¿no?, cercano a la muerte, porque todos sabemos que nos va a llegar esa hora. Sí. Lo que pasa es que cuando lo ves cerca pues lo tienes ya más claro, ¿no? Muchas veces lo que te dicen es que no quieren hacer sufrir a los demás, que lo que más le duele es sentirse una carga. Y yo siempre procuro transmitirles, ¿no?, que no son una carga, son una oportunidad. Son una oportunidad para los de su alrededor, para darles todo ese cariño que tienen, para devolverles ese amor que él antes les ha dado, para que crezcan, para que sepan vivir su vida intensamente con pasión, porque saben cómo esa persona que quieren ha llegado hasta el final, con cariño, sin desesperación, encontrando sentido, ¿no? El ejemplo de cómo uno muere es un ejemplo de vida para los que se quedan. Para vivir sin miedo, para vivir con pasión. Porque una de las peores formas de sufrir es el miedo. El miedo ya nos hace sufrir, aunque no ocurre nada luego. Sí. Lo que uno piensa, lo que uno imagina, ya te está haciendo sufrir, sí, ¿no? Entonces, el que tú tengas el ejemplo de una muerte en paz, en serena,
que para eso hacen falta los cuidados paliativos, para que, como tú decías, controlemos el dolor en la medida de lo posible, que es posible en gran medida. Y además, todo lo demás. El dolor no es la causa más frecuente de petición de eutanasia. No es la causa. La causa es sentirse una carga. Esa es la causa más frecuente. Entonces, claro, yo te iba a preguntar si fuéramos capaces como sociedad de tener o más cuidados paliativos o tener más personal que estuviera pendiente de ese dolor, no tendríamos que legislar a favor de la eutanasia, pero no. Porque tú lo que me dices no es el dolor lo que mueve. No es la causa más frecuente, no es la causa más frecuente. El dolor sí que es una causa de sufrimiento intenso, porque como tú bien has explicado hace un momento, se suma al sufrimiento de la separación, del desconocimiento, del miedo a lo desconocido que hay después, ¿no? Tengas fe o no tengas fe, ahí siempre tienes una interrogante, ¿no? Entonces, es muy importante tratar todo eso en su conjunto. La dimensión física, con el dolor fundamentalmente, la dimensión psicológica también, los fenómenos de depresión, de tal que puedan haber, tratarlos, la vida social, no quedarse solos. Muchas veces la gente no va a ver un familiar o un paciente, un amigo en esta situación y dice, es que me sabe mal porque es que a lo mejor me he hecho llorar. No pasa nada, no lo dejes solo, eso es lo peor, ¿no? No lo dejes solo, ¿no? Y luego la dimensión espiritual, es que eso es fundamental. Tengas fe o no tengas fe, no estoy hablando de religión, estoy hablando de dimensión espiritual. Los que tenemos fe, evidentemente, ahí tenemos, yo creo que la fuente de paz más importante, ¿no? Pero aunque no tengas fe, puedes recurrir a esa dimensión espiritual y pensar y buscar qué esperas, ¿no? Y ahí creo que es fundamental que seamos abrirles también la puerta de la espiritualidad en ese momento, ¿no? Y la pregunta muchas veces del millón es, ¿tenemos cuidados paliativos en España? Esta es una también muy buena pregunta. Bueno, todas las elecciones, todos los partidos políticos presentan en sus programas, exacto, iba a decir guías docentes, estoy yo con mi nena docente, ¿no? En sus programas hablan de cuidados paliativos, pero cuando llega el momento de las inversiones eso se queda aparte, ¿no? De hecho, una de las críticas más importantes que se da a la ley que tenemos aprobadas es que se reconoce los cuidados paliativos y se da como alternativa, pero claro, luego tienes que ofrecerla realmente, claro. Porque si yo no tengo esos cuidados paliativos y no quiero sufrir, me estás abocando a una decisión que a lo mejor no tomaría si tuviera esos cuidados paliativos integrales, multidisciplinares, que atienden a la familia, no solo de los temas clínicos y físicos, sino psicológicos, sociales, espirituales. Pero evidentemente la necesidad sería mucho menor, ¿no? Claro, si volvemos al caso de esta chica, tú también lo has comentado ya antes, el tema de la juventud. Claro, llama mucho la atención que una persona con 20 años ya luche por su muerte, ¿no? Porque al final ella estuvo 20 meses, has comentado, o sea que ya tendría 23. Exacto. Entonces llama ya mucho la atención. Tuvo la agresión, creo que fue en el 22. En el año 22. En el 22. Y es cuando, después de la agresión, insisto que estoy diciendo lo que está en la prensa. Sí, no exacto, no sabemos hasta qué punto pueden ser ciertos. Pero bueno, esto es lo que ha salido y parece ser que después es cuando ella se tiró por un balcón y se quedó tetrapléjica. No se mató, se quedó tetrapléjica. Ya previamente tenía dos patologías. Tenía la personalidad límite, el trastorno por personalidad límite, y tenía un trastorno obsesivo-compulsivo. Que eso hace que su sufrimiento se magnifique. ¿Sí? Sin haber tenido la aberración que sufrió, sin haberla tenido, ella ya tenía un problema y motivo de sufrimiento por esa enfermedad, porque estas enfermedades hacen sufrir mucho. Los trastornos psicológicos son el sufrimiento, entre comillas, a veces invisible, ¿no? Porque no se ve, pero que hace sufrir intensamente a los pacientes, ¿no? Y eso tiene abordaje clínico y tratamiento. ¿No le podíamos haber ayudado? Yo creo que debíamos. Vamos, yo no sé qué tratamiento que siguió ni qué se le hizo, pero en cualquier caso sé que se puede y se debe hacer y tenemos recursos. Ahora, lo que no podemos esperar, como en ninguno de nosotros, es llevarnos al sufrimiento cero. Porque la vida conlleva frustración y conlleva sufrimiento. Y por eso, alternativamente a ofrecer soluciones al sufrimiento físico, psicológico, etcétera, lo que tenemos que generar recursos personales. Y eso es parte de una formación, tanto en el ámbito
doméstico en casa, como la formación estandarizada de la universidad, claro, en los colegios. Pero a mí me surgen dos dudas. Estamos llegando muy al final, pero me surgen dos dudas. Una, en el tema de una persona con una enfermedad mental, si podemos ayudarle y en ese caso tiene un dolor a lo mejor añadido por lo que pueda estar viviendo también, ahí podríamos ayudar, sí o no, y si estas enfermedades mentales nos abocan a la eutanasia o no, o vamos a facilitar ahora que una persona tenga una depresión diagnosticada o tenga... Y la única solución que le demos, o sea, eso me preocupa. Yo te puedo contar la experiencia en Canadá. La experiencia en Canadá, si no recuerdo mal, estoy dando de memoria, pero en el 2016 se aprueba la primera ley del MAID que llaman, que es la muerte médicamente asistida, ¿no? En el 2018 hay una modificación, una nueva ley en la que amplían. En la primera ley, para poder aplicar el suicidio asistido, la ayuda médica a morir, era necesario que el paciente tuviera unas perspectivas de muerte cercana. En esta nueva ley, que es 2 años después, ya no es necesario que esté cercana a la muerte. Pero lo más llamativo es que esa ley, 2 años después más, hay una modificación de esa ley en que se incluye la enfermedad mental. Porque una corriente de asociaciones de enfermos mentales y de algunos médicos diciendo por qué todos pueden acogerse, ¿no?, a esta ley de la eutanasia y los enfermos mentales, que también son enfermos, no. Yeah. Es un poco lo que decía antes. En el momento que consideramos, abrimos un resquicio a que una vida es prescindible, ya ni porque no hay motivos para parar. Claro. No hay motivos para parar, porque ahí estamos valorando que esa persona va a estar siempre sufriendo y por tanto su vida no tiene valor. Ahí podríamos meternos otro mundo, ¿no? Pero una vida que sufre tiene el mismo valor que la que no sufre. Que la que no sufre es ninguna. Todos al final tenemos un sufrimiento. Todos tenemos un sufrimiento. No hay nadie en el mundo que no sufra. Lo que cambia es cómo uno enfrenta el sufrimiento. ¿Y no tienes la sensación de que muchas veces, en vez de hablar de dignidad de la persona, se habla de la dignidad de la muerte? Que antes lo comentaba con Fernando. Es que esa es una frase que no tiene sentido. O sea, la muerte ni es digna ni lo es. Es muerte. Y además no sabemos nada de ella, desde la fe, pero nada más. Lo que nos tiene que preocupar es que la vida sea digna hasta el último momento. Después, por eso la muerte digna no existe. Lo que existe es la vida digna. Yeah. Y la vida digna de un paciente que sufre con una enfermedad grave, ¿cuál es? Que la sociedad le dé todos los recursos necesarios para que esa vida, hasta el último instante, tenga todos esos recursos para poderla vivir en la máxima plenitud. Porque olvidamos que la dignidad va asociada exclusivamente a la vida. Un cadáver tiene dignidad, sí, pero mucha menos que un ser humano vivo. Tiene dignidad porque fue el continente de una persona, pero no es una persona. Con lo cual, la dignidad está en la vida. En el momento que acabamos con una vida, acabamos con su dignidad. Su libertad, su felicidad, su amor, todo. Jolín, esta idea nos ha dejado aquí en la mesa sentados. No, tienes toda la razón. Y como estamos llegando al final, a mí me gustaría que a nuestros oyentes, que seguro que están pegados a la radio, escuchándote, toda la experiencia que tienes, un montón de experiencia en cuidados paliativos, lo que a ti te surja, que quieras que nuestros oyentes oigan y que tengan esto presente. Pues mira, te agradezco mucho que me abras el micrófono para decir esto. Mira, yo creo que, por mi experiencia, enfrentarse a la muerte es un momento importante en la vida. En la vida. Yeah. Un momento importante en la vida, que hay que preparar. ¿Y cómo hay que prepararlo? No pensando que siempre que vas a morir, sino viviendo con pasión y con intensidad el tiempo que te quede. Y pensando que tienes que generar recursos para que pase lo que pase, sigas aspirando a ser feliz. Hay gente que no es capaz de enfrentarse a una frustración y deja de tener sentido su vida porque se hunde su negocio, porque le deja a su pareja, porque, no sé, el Valencia no gana ni a la de 3. Bueno, pues todo eso hay que aprender a superarlo. Mirad, hoy en día nuestros chicos jóvenes, nuestros niños, ahora ya no pueden perder un partido por más de 4-0. No sé si eso lo sabías. ¿Por qué? Porque, hombre, no vaya a ser que se nos frustren. Un niño que no es capaz de aceptar que pierde 10-0, ¿cómo va a entender a los 12 años que su padre se ha muerto?
¿Cómo va a afrontar la vida? ¿Cómo se va a enfrentar a eso que no puede cambiar, pero que es real? Yo me he encontrado muchas veces pacientes en esta fase final en que ya no hay tiempo para hacer esta reflexión. Ya no hay tiempo para tener recursos personales. Esos recursos hay que generarlos enfrentándose de poco a poco. Hay que entrenarlos. Eso es vivir. Vivir no es estar siempre en la plenitud del bienestar físico, intelectual, social. No, la vida es ir desarrollando tu vida en cualquier circunstancia, con un objetivo común, que es la felicidad. La felicidad que todos estamos llamados y que tiene un nombre, que es Dios. Claro. Pues yo creo que con esto ha sido un magnífico final. No me atrevo a decir nada más. Muchísimas gracias, Germán, por estar aquí de nuevo. Muchas gracias a vos. Y sobre todo ponernos en el día a día de la vida, ¿no? Porque al final es eso, de la vida. Estamos llamados a amar, a ser amados. Estamos llamados a ser felices. Y todo lo que nos llegue pues de sufrimiento, pues que nos enfrentemos a él, ¿no? Bueno, cada uno que haga lo que pueda. No sé. Pero nunca estamos solos en ese campo. Nunca estamos solos, eso es verdad, eso es verdad. Siempre tenemos a Jesús con nosotros. Muchísimas gracias, Germán. Gracias, Fernando. Otro día más juntos aquí en Ciencia y Conciencia. Os recuerdo que podéis escribirnos a cienciayconciencia@radiomaria.es, que hoy hemos estado hablando sobre eutanasia con Germán Cerdá, que es médico de medicina familiar y comunitaria y además es la gran figura que nos ha contado hoy de defensor universitario de la Universidad Católica de Valencia. Muchísimas gracias de nuevo y nos oímos en 15 días. Así finaliza en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido por Carmen Mateu.